Toda la palabra de Dios, todos los libros, cada capítulo, cada pasaje es especial y diferente, y Dios siempre nos tiene que decir algo nuevo. O si nos dice lo mismo también, nos lo dice pero desde un ángulo nuevo y diferente. Y lo bueno de la palabra de Dios es que siempre toca toda área de nuestra vida, sea lo que sea. Pero el capítulo, bueno, el libro de Segunda de Timoteo, lo que tiene de especial, digamos, así como otros libros tienen otras cosas especiales, lo que tiene de especial Segunda de Timoteo es que Segunda de Timoteo es el último libro que escribió Pablo antes de morir. Y lo que tiene de especial que no solamente es el último libro que escribió Pablo antes de morir, después de escribir este libro a poco tiempo moriría, no solo eso, sino que él mismo sabe que ya va a morir. Al leer el libro, él mismo dice, ya es tiempo de mi partida, ya me voy, ¿no? Entonces, este es un libro escrito por alguien que sabe que va a morir y que le queda poco tiempo, y piensa en eso. Si a ti te quedara, si supieras que te queda una semana, que te queda un mes, no sé, y tienes que pasar un mensaje importante a tus seres queridos, a tus hermanos en Cristo, te quedan, no sé, te quedan días, ¿qué les dirías? No sé qué les dirías, pero lo que les dirías no sería pérdida de palabras ni pérdida de tiempo. Le dirías lo más importante. Le dirías, ¿sabes qué? Si hay una cosa que tienes que acordarte, acuérdate de esto. Olvídate de lo demás, pero esto y esto. Y eso es lo más importante. Y eso es lo que encontramos en este último capítulo de Segunda de Timoteo. Así que, antes de hacer nada más, vamos a pedirle pues que sea el Señor que nos enseñe a todos nosotros. Que Él nos dé su mensaje del día. Así que, Señor, queremos venir a ti una vez más, y gracias por la oportunidad, Señor, de estar, Señor, en tu casa, Señor, en tu iglesia. Señor, Jesús dijo, donde hay dos o más reunidos en su nombre, que ahí está Él. Y, Señor, aunque no podemos ver al Señor Jesús, sabemos que Él está aquí de una manera muy especial, porque somos más que dos creyentes aquí. Y gracias por tu presencia, Señor Jesús. Gracias por tu sacrificio por nosotros, por tu gran amor demostrado, y gracias porque eres tú el que nos trae hoy día. Y te queremos pedir que tú nos hables, que tú nos des tu corazón, nos muestres aquellas cosas que necesitamos escuchar hoy, que podamos corregir nuestras perspectivas si necesitamos hacerlo, que seamos animados, también que seamos desafiados, que podamos ver las cosas de la manera en que tú las ves. Así que llénanos de tu Espíritu Santo una vez más, háblanos ahora, háblanos al corazón, y ponemos este tiempo en tus manos. Padre, te pedimos que tú nos hables ahora, y te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Así que vamos a Segunda de Timoteo, libro bien significativo por lo que nos contaba, al capítulo 4, al último capítulo. Y a ver, vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volcarán a las fábulas. Así que estos son los primeros 4 versículos, y vamos a ver cómo empieza Pablo. ¿Qué está diciendo en el versículo 1? Para empezar, en el versículo 1 empieza diciendo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco podríamos entenderlo como un encargo, es decir,
está diciendo Pablo a Timoteo, Timoteo, tengo que hacerte un encargo, y tengo que hacerte un encargo muy importante, ¿no? Y el encargo que le va a hacer Pablo, recuerden que Timoteo era el hijo espiritual de Pablo. Pablo había invertido su vida también en preparar a Timoteo, prepararlo para el ministerio, en animarlo. Y Pablo había estado con Timoteo todo el tiempo, ¿no? Cada vez que Timoteo necesitaba consejo, ayuda, había podido acudir a Pablo y pedirle. Pero ahora Pablo no va a estar más, ¿no? Y de alguna manera Pablo le va a estar diciendo ahora, ¿sabes qué, Timoteo? Ya no estoy más, ya no me vas a ver más, pero ahora te toca a ti y te toca hacer esto. Entonces, Timoteo, tengo un encargo muy importante para ti. Y fíjense la palabra que usa, dice te encarezco, no es simplemente un encargo, te encarezco es un encargo solemne, se puede decir. Está casi diciendo, como te conjuro, te estoy diciendo esto que es muy, muy importante y no te tienes que olvidar. Te encarezco, y no solamente eso, fíjense cuán fuerte es Pablo. Que dice, no solamente te doy un encargo, te encarezco, pero te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Lo que le está diciendo, en verdad, Pablo es, te aviso, pongo esto delante tuyo, te doy este encargo delante de Dios. No es un encargo de Pablo, es delante de Dios y es delante de Jesucristo. En otras palabras, si alguien viene y te dice a ti, ¿sabes qué? Te doy este encargo solemne de parte de Dios y de Jesucristo, te está diciendo que hagas esto. ¿Tiene más peso o no que si vengo yo y te digo, hoy por favor, haz esto, como una sugerencia? ¿Se dan cuenta de lo que Pablo está diciendo? Está diciendo, no, te dejo este encargo delante de Dios y de Jesús, no dejes de hacerlo. Esto es de suma importancia, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Está diciendo, Dios va a juzgar tu fidelidad también y va a juzgar lo que haya pasado. ¿Cuál es el encargo? El encargo está en el versículo 2. ¿Qué puede ser tan importante para Pablo antes de morir? Antes de decir, Pablo, Timoteo, acuérdate de esto, nada más. Olvídate de todo lo demás. Acuérdate de qué. Versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y ese es el encargo de Pablo a Timoteo. Ese es su corazón, con lo que Timoteo se tiene que quedar, ¿no? Y son varias cosas, no son cositas, son cosas muy importantes. Primero, que prediques la palabra, ¿no? Y le estoy diciendo, te encarezco, casi como testificar bajo juramento. Predica la palabra, lo primero que está diciendo. Timoteo, tienes una responsabilidad, y tu responsabilidad es predicar la palabra. Ahora, Timoteo sabemos que era un pastor, ¿no? Preparado por Pablo, y era pastor en Éfeso, cuando leemos primera de Timoteo. Y uno podría pensar, de repente este es un encargo para los pastores nada más, ¿no? Predicar la palabra. Pero no, porque el mismo Señor Jesús en Mateo 28, antes de ir al cielo, antes de ascender, le dice a los discípulos, en verdad, que vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, y no solamente eso, a ser discípulos y a seguir. Y ese es un encargo que le toca a toda la iglesia. Entonces, yo creo, por lo menos personalmente, que cuando Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra de una manera tan fuerte, yo creo que es el corazón de Dios hablándole a Timoteo. Y creo que es el corazón de Dios hablándole no solamente a Timoteo, sino a todos los creyentes. No tienes que ser pastor para predicar la palabra, nada más. Pero es lo que le está diciendo. Y algunos dicen, sí, pero eso es para los que tienen don de evangelismo, ¿no? Y es verdad. Hay gente que sí tiene don de evangelista y otros no tienen la facilidad de salir a hablar. Pero tú puedes predicar la palabra de muchas maneras, ¿no? En primer lugar, con tu propia vida, ¿no? Mostrando una vida diferente, mostrando pues la vida de Dios en tu vida. Esa es la principal manera de predicar, no tanto con las palabras, sino que la gente vea que tu vida refleja a Jesús, ¿no? Fue un santo de hace muchos siglos atrás,
que dijo algo así, algo similar a esto. Dijo, predica la palabra, predica el evangelio todo el tiempo que puedas, y si es necesario, usa también las palabras. Y lo que está diciendo es que tu vida en verdad tiene que mostrar, no es lo que habla, nada más. Les voy a decir algo que a mí me parece muy triste. Es cuando alguien se llama ser cristiano y dice de la boca para afuera, yo soy cristiano, y después sus acciones muestran cosas que uno se queda pensando y dice, ¿cómo puede decir que es cristiano? ¿No? Y eso es de las cosas más tristes que hay. Es mucho mejor, no estoy diciendo que no hay que hablar no hay que predicar con la palabra, pero es mucho mejor que tu vida muestre algo que le impacte a la gente y que eso también los atraiga. Pero por supuesto acá está diciendo predica, que lo hagas hablando. Entonces el encargo para Timoteo, el encargo final, el corazón de Dios para Timoteo y creo el corazón de Dios para nosotros, predica la palabra, ¿no? Veo también lo que está pasando acá. Hemos podido venir las últimas semanas, reunirnos, ¿no es cierto? Y Dios está levantando pues algo nuevo. Miren la cantidad de gente que hay acá, ¿no? Y es muy bonito y es muy emocionante ser parte de algo nuevo que Dios está haciendo. Es en verdad muy, muy bonito. Y hemos hablado con Melanie que ha sido muy bonito vernos y encontrarnos. Y hace unas semanas cuando almorzamos nos preguntábamos, ¿no? ¿Cuál es la visión de Dios? ¿Cuál es la visión de la iglesia? ¿Qué es lo que va a pasar? Acuérdense, está empezando la iglesia, hay ciertas cosas que tienen que estar en la iglesia y una de ellas es predicar la palabra. Más allá de la visión, más allá de a dónde me mudo, o el edificio, o si tengo aire acondicionado, o si me invitan al almuerzo, ¿no? Más importante, predica la palabra. Y es algo que a ninguna iglesia les puede faltar, ¿no? Y es algo para tener en cuenta. Entonces, para Timoteo, el encargo, que prediques la palabra. Después le dice Pablo que instes a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Y eso también es importante, instar a tiempo. Esa palabra instar en el griego quiere decir como, viene de la palabra epistemi en el griego, que es como pararse, así, pararse sobre algo y no moverse, y quedarse ahí parado, ¿no? Entonces, para parafrasearlo, lo que está diciéndole Pablo es, no te muevas de la palabra de Dios, párate en la palabra de Dios y que nadie te mueva ni te desarraigue de eso. Quédate parado y sostente en la palabra de Dios. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Insta parado sobre la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Lo que vas a hablar, Timoteo, lo que vas a corregir, lo que vas a exhortar, siempre que venga de acá. No podemos instar, no podemos decir nada más de acuerdo a nuestra propia opinión. Y fíjense, todos los creyentes necesitamos ser corregidos, siempre. La palabra de Dios, ¿no es cierto? Justo en esta misma carta, en el capítulo 3, en el versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando tenemos que instar, tenemos que exhortar, tenemos que corregir, tiene que ser basado en la palabra de Dios. Y fíjense, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Y a quién no le gusta aprender de la palabra de Dios? Si eres creyente, todos queremos aprender, ¿no? Para redarguir, bueno, después vamos a hablar de eso. Pero fíjense, la palabra de Dios no solamente es útil para enseñar, la palabra de Dios es útil para corregir. Y eso a veces no nos gusta tanto. No nos gusta que nos corrijan. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, en verdad, tienes que instar, tienes que corregir, tienes que pararte en la palabra de Dios y no moverte de ahí. Cuando veas error alrededor, corrígelo sobre la palabra de Dios. Entonces necesitamos aprender a ser corregidos también. Pero cuando corrijas a alguien, a un hermano, ¿no? O cuando te corrijan a ti en algo, tiene que ser basado en la palabra de Dios. No sea la opinión
¿no? ¿Sabes qué? No me gusta cómo te queda tu polo, pues, ¿no? O, sí, o ¿para qué traes ese reloj? ¿No? No, tiene que ser basado en la palabra de Dios. Eso es lo principal. Entonces, fíjense, el encargo de Pablo a Timoteo, primero que prediques la palabra. Número 2, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Párate y quédate parado sobre la Biblia siempre, y eso usa para corregir, para hacer lo que haya que hacer, ¿no? Y fíjense que es instar a tiempo y fuera de tiempo. Eso significa que tienes que estar preparado para enseñar, para corregir, para lo que sea que Dios te haya puesto en tu camino, pero tienes que estar preparado en todo tiempo, está diciendo, a tiempo y fuera de tiempo. Eso significa que si tienes que corregir a alguien de repente en la calle, a un testigo de Jehová, y el Señor te pone ir a corregir, bueno, tienes que ir en ese momento. Pues si es un miembro de la familia, corregirlo. A veces, y fíjense, es a tiempo y fuera de tiempo. A veces, no, pero tengo hambre, quiero ir a comer primero, después regreso. A veces el Señor nos pone cosas, situaciones en las que tú tienes que decidir, ¿no es cierto? ¿Qué hago? ¿Busco mi comodidad o paso un poco de tiempo con esta persona? Entonces hay que estar listo. Digamos, el ministerio del Señor es así. El Señor nos pone cosas para hacer en un tiempo determinado, pero Dios también rompe nuestros planes. Y muchas veces rompe nuestros planes a propósito, diciendo, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar jugando fulbito media hora más o tienes que hablarle a esta persona? ¿No? Y tenemos que estar listos, a tiempo y afuera de tiempo. Estar preparado para salir al encuentro de esas cosas que el Señor nos pone. No siempre va a ser a nuestro tiempo. De hecho, muchas veces es al tiempo que para nosotros es incómodo, pero que el Señor tiene ese tiempo. Sigue el versículo 2. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y justicia. Redarguye, ¿no? Esa palabra redarguir es la misma raíz que se usa justo en el capítulo 3, versículo 16, para redarguir. Redarguir quiere decir más que nada como reprochar, pero con la evidencia que convence al oyente. Reprochar con la evidencia que convence al oyente. ¿Qué significa eso? Lo que significa redarguir es simplemente que alguien te presente un argumento, ¿no? ¿Sabes qué? No, la Biblia está comprobada que es mentira. Muy bien. Ahora te toca a ti redarguir. ¿Cómo redarguyes? Usa ese argumento falso que te han dado para corregirlo, ¿no? Usar ese punto de partida para corregirlo. Y no voy a darles muchos ejemplos ahora, pero si leen los evangelios con detenimiento van a ver que Jesús hizo eso muchas veces. A Jesús le dijeron, nosotros no sabemos quién es tu padre, por ejemplo. Y Jesús usaba ese argumento no para defenderse a sí mismo, decir, no, que este es mi padre. No, lo que Jesús hacía era usar ese argumento falso para corregirlo. Este es mi padre y mostraba por qué. Entonces redarguir, usa la evidencia, la falsa evidencia para corregir a otro. ¿Okay? Y fíjense, eso significa que les ha pasado cuando hablan con personas que les dan estas ideas falsas. No, pues yo no sé si Jesús es Dios, o cuando hablan con no creyentes, ¿no? Yo no sé en verdad no sé lo que dice la Biblia, pero la Biblia de repente es mentira, o de repente hay otros dioses. ¿Les ha pasado que les han confrontado con esas ideas falsas? Bueno, tú puedes usar esas ideas para simplemente llegar a la verdad. En vez de quedarte discutiendo de la idea falsa, lo usas para la verdad, para hacerlos venir a la verdad. Entonces, redarguir. Reprender es más fuerte. También Pablo le está diciendo a Timoteo, reprende, ¿no? Y reprender ya tiene pues la idea de, ¿sabes qué? Esto está mal, en verdad está mal en tu vida, ¿no? Y es confrontar, ¿no? Es decir, estás haciendo esto es pecado. Y la manera, no sé, la manera que hablas o la manera que has hecho esto no está bien. Y necesitas arrepentirte. Eso es reprender también. Y eso, fíjense, nos toca hacer los unos a los otros a veces también. Es necesario hacerlo. En este libro, en este capítulo, en este contexto, Pablo le está hablando de un pastor, pero necesitamos hacerlo nosotros mismos también. Es necesario reprender.
Y por último, exhorta. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Y la palabra exhortar siempre tiene ese sentido también de que es un poco fuerte, ¿no? Como que te van a corregir, te van a regañar. Pero también la palabra exhortar tiene que ver con animar y dar ánimo, ¿no? Necesitamos ser corregidos, necesitamos ser también animados, empujados, motivados para seguir caminando, ¿no? Y quizás pase aquí mismo, ¿no? En las siguientes semanas, meses o años. Una persona que la vemos acá y la vemos, ¿sabes qué? Te veo que, no sé, no estás leyendo tu Biblia o te veo mal. Vamos a orar juntos, vamos a orar para que el Señor te dé fuerza, te dé ánimo, para que no te desanimes, para que sigas adelante. Buscar exhortar, buscar animar, motivar para poder seguir adelante. Entonces, eso es más o menos lo primero que le está diciendo de importancia Pablo a Timoteo. Número 1, predica la palabra. Número 2, insta a tiempo y fuera de tiempo, aunque no sea tu tiempo. Número 3, redarguye, también corrige usando el argumento falso. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjense cómo hay que exhortar. Siempre hablan, ¿no? Para exhortar y hacen esas bromas, ¿no? Vamos a exhortar al hermano. Es como que vas con el machete, ¿no? Vamos a exhortar. No, pero dice acá con toda paciencia y doctrina, ¿no? No dice, y fíjense, cada palabra en la Biblia es importante, incluso el orden es importante. No te dice Pablo con toda doctrina y paciencia. No te dice al que está mal doctrinalmente que vayas y le des todo un discurso teológico. Luego le dice, no, con toda paciencia, acércate con paciencia, ¿no? Y ya, lo que hay que corregir, se corrige. Pero tiene que haber esa paciencia que es fruto del Espíritu, es un reflejo del amor de Dios, también, la paciencia que podemos mostrar. Entonces, todo esto estamos llamados a hacer. Y ese es el corazón de Pablo, otra vez, el corazón de Dios. La razón de todo esto, versículos 3 y 4. ¿Por qué Pablo es tan fuerte? ¿Por qué Pablo es tan enfático en esto? En predicar la palabra. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es muy fuerte y era un problema en la época de Pablo y Timoteo. Dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, va a llegar un tiempo que no van a querer la sana doctrina y en vez de eso van a tener comezón de oír y se amontonarán maestros falsos conforme a sus propias concupiscencias. Lo que va a pasar es que la gente, Pablo le está diciendo, Timoteo, la gente no va a querer escuchar la sana doctrina. Y fíjense que la sana doctrina es por decirlo así, es un tema muy importante en el corazón de Pablo, en primera y segunda de Timoteo. Si no me equivoco, hay por lo menos más de 30 referencias entre primera y segunda de Timoteo a la sana doctrina. La sana doctrina es fundamental. No salirse de las enseñanzas de las Escrituras. Lo que las Escrituras dicen, eso tomamos. Y siempre en la iglesia cristiana se ha dado, por decirlo así, esa batalla, esa lucha, ¿no? Están los que se sienten totalmente guiados por el Espíritu, ¿no es cierto? Ser demasiado, por decirlo así, carismático. Decir, bueno, vamos y no importa, no estudiamos la Biblia en la iglesia y lo que el Espíritu ponga, y el Espíritu, y el Espíritu, y el Espíritu, ¿no? Y los dones, y todo eso es lo más importante. El otro lado del espectro son los que a veces se les llaman los fundamentalistas, ¿no? Que es solo la Biblia, y sí es solo la Biblia, ¿no? Pero la crítica es, esa gente fundamentalista pegada a la Biblia no le da cabida al Espíritu, ¿no? Y siempre se han dado esa lucha, ¿no? Pero fíjense quién escribe esta carta. Esta carta la escribe Pablo. Y Pablo es un hombre que hablaba en lenguas, que tenía don de apóstol, de maestro, de pastor. Pablo tenía prácticamente todos los dones. Don de sanidades, Pablo tuvo visiones del cielo. Para ponerlo en términos hoy día, no existe nadie más pentecostal que Pablo.
¿Ya? Pablo es muy abierto a las cosas del Espíritu, ¿no? Y sin embargo, Pablo da el énfasis a la sana doctrina y a la palabra. Entonces, esa lucha que se da, que no, que el Espíritu, no, que la palabra, que el Espíritu, eso no debería existir, porque las dos van juntas. Las dos van juntas. El Señor nos ha dado de los dos. Pero cuando viene a nuestro crecimiento, cuando tiene que ver cuál es digamos, nuestra guía, qué es lo que nos va a guiar en nuestras vidas, Pablo está diciendo es la sana doctrina, y es la palabra de Dios, y a Timoteo le dice, no te muevas de ahí. Acá, fíjense, dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, y dice, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propias pasiones desordenadas. En otras palabras, van a venir pastores falsos, maestros falsos, y van a enseñar a la gente aquello que la gente quiere escuchar, ¿no? Y la gente, le está diciendo Pablo a Timoteo, se va a ir para allá, como moscas a una torta, porque eso es lo que nuestra carne quiere. La carne quiere escuchar lo que a la carne le gusta, ¿no? Está bien, bueno, hay pecado sexual, no te preocupes tanto, Dios te ama, ¿no? Una serie de cosas que se daban en la época de Pablo y Timoteo. Y fíjense cómo el ser humano no ha cambiado. No hay nada nuevo debajo del sol. El día de hoy no tenemos lo mismo, falsos maestros que predican de acuerdo a las concupiscencias, como hacerte rico, ¿no? La prosperidad, ¿no es cierto? Todo eso, cierra los ojos, imagínate tu refrigeradora y la vas a tener. Eso yo he escuchado, eso no es exageración, ¿no? Eso existe, ¿no? Y no solamente eso, yendo un poco más allá, todavía creo que en Perú, no sé si hay tanto, pero en otros países sí hay iglesias llamadas cristianas que aprueban el matrimonio gay, ¿no? Homosexual. Está bien, Dios es amor, está todo bien, ¿no? Ya existe. Dice acá, maestros conforme a sus propias concupiscencias. Te van a decir lo que tú quieres escuchar y te vas a ir ahí. Y fíjense cuán importante y cuán contemporánea es la palabra de Dios para nosotros el día de hoy. Esto hace 2000 años era verdad y sigue siendo verdad el día de hoy. Y el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fíjense. Y apartarán de la verdad el oído. Van a dejar de escuchar la verdad y se van a volver a las fábulas. A mí me llama mucho la atención algunas palabras en la Biblia. Acá usa Pablo la palabra fábulas. ¿Qué cosa es una fábula? Es un cuento para niños. Por decirlo así, es una tontería. Y la gente realmente cuando le da la espalda al Evangelio, es increíble que es capaz de creer cualquier cuento, ¿no? Y hay que ver lo que creen las sectas, ¿no? Son unas historias increíbles, ¿no? Lo que es el mormonismo, fíjense cómo crece, ¿no? Y sin embargo, ahí está, ¿no? Maestros de acuerdo a sus propias concupiscencias. Pensando en el mormonismo, hace 200 años decían que tú te puedes casar con todas las mujeres que quieras, puedes tener muchas mujeres. Y el cielo de un buen mormón es como hombre tú heredas tu planeta y te quedas con todas tus esposas reproduciéndote por la eternidad. Esa es la eternidad de un mormón. Es un cielo bien carnal, ¿no? Es un cielo bien carnal. Entonces, fíjense, nada ha cambiado. Pablo dice que los falsos maestros van a mover a la gente, ¿no? Tenemos que tener cuidado hoy día también, ¿no? Y fíjense, lo principal, para no perdernos del punto principal, es en el versículo 2, Pablo ha dicho que hay que predicar la palabra. Eso es bien importante, ¿no? ¿Y por qué? En el versículo 3, porque ya no van a sufrir la sana doctrina. ¿Se dan cuenta? Eso está en el corazón de Pablo y en el corazón de Dios. Cuida la sana doctrina, guarda la palabra en tu corazón y predica. Hasta ahí llegamos bien. Y ahora versículo 5 también es muy importante. Versículos 5. Vamos a ver el versículo 5, no, dice, pero tú sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y aquí también hay un orden de cosas a las que estamos llamados a hacer nosotros, ¿no? Y en primer lugar está diciendo, primero,
pero tú sé sobrio en todo, ¿no? Y ese ser sobrio, lo que quiere decir en el original más que nada, ser sobrio es ser serio, estate controlado y estate alerta. Estate alerta, en verdad, mantén la seriedad de las cosas que estás haciendo. Lo que estás haciendo no es broma. Y estate alerta, ¿no? Alerta a las cosas que están pasando a tu alrededor, le dice Pablo a Timoteo, en la iglesia como pastor. Pero creo que para nosotros también nos está diciendo, estate alerta a lo que pasa al mundo a tu alrededor. ¿A qué gente frecuentas tú la semana o frecuento yo? Estamos viendo quizás muchos creyentes, muchos hermanos, y también vemos a muchos no creyentes, ¿no? ¿Cómo está esa gente? ¿Qué están hablando? ¿No? ¿Cómo podemos llegar a ellos? Sé sobrio en todo, ten seriedad, ten control y da prioridad a aquellas cosas importantes, ¿no? Otra manera de traducirse sobrio es mantén la cabeza sobre tus hombros, que tu cabeza no se vaya tu pensamiento por otras partes. Entonces, vigilante, alerta, podemos decir. Ese es uno. Y número 2, soporta las aflicciones. Y fíjense, como cristianos, nos está diciendo Pablo, en verdad que hay aflicciones, ¿no? Y dice aquí, soporta las aflicciones. En la vida cristiana, ya sea que estás en el ministerio sirviendo al Señor o no, simplemente por ser cristiano, acuérdate, van a haber aflicciones. Y muchas veces se predica que no hay aflicciones, ¿no? Como dicen, pare de sufrir, ¿no? Pare de sufrir. Me gusta como dice John Bonner, ¿ves? Pare de sufrir, dice, pare de mentir. porque es una mentira. Porque en verdad, estando en este mundo va a haber aflicciones. Y no vamos a ir ahorita a lo que dice Pedro. Pero Pedro lo que dice básicamente es esto. Es que estando en este mundo va a haber sufrimiento, vas a sufrir. Y te quedan dos opciones. Puedes sufrir como cristiano, haciendo la voluntad de Dios. Pero si no eres cristiano, vas a sufrir igual. Porque van a pasarte cosas en tu vida, ¿no? Y a la larga va a ser peor si sufres como no creyendo. Porque sufres, yo creo, mucho más. Porque eres víctima de tus propios errores, de tu propio pecado, de tus propias caídas y no tienes a dónde ir. Y simplemente te hundes y te hundes y te hundes y te hundes más, ¿no? Y te trae tristeza y trae dolor a tu vida, ¿no? Y un cristiano también pasa por dificultades, pero siempre tenemos una esperanza, siempre. Y Pablo dice que podemos estar caídos, en verdad, pero no destruidos, ¿no? Y que siempre, siempre, en verdad, nos vamos a levantar. También es David o Salomón, no recuerdo, que dice que el justo caerá una y otra vez, pero el Señor siempre nos va a levantar, ¿no? Pero el hecho es que hay aflicciones, ¿no? Sin duda. Mientras estemos en este mundo, que es un mundo en verdad infectado por el pecado, va a haber aflicciones, ¿no? Y acá dice, soporta. Posiblemente Timoteo en algún momento tuvo la tentación de salir del ministerio. Vamos a ver que hay otros amigos de Pablo que abandonaron todo. Y posiblemente tú y yo en algún momento como creyentes hemos pensado, ¿para qué seguir con el Señor? ¿No? Mejor me voy de fiesta, me voy, ya no leo la Biblia más, ¿no? Pero no, Pablo está diciendo, mantente ahí. Es mejor estar con el Señor siempre. Y si estás teniendo esa lucha el día de hoy, acuérdate, es mejor sufrir estando con el Señor que estando sin Él. El Señor siempre te va a rescatar. Siempre nos va a rescatar. Entonces, soporta las aflicciones, lo que venga. Y después, fíjense, haz obra de evangelista. También, algo muy importante en el corazón de Pablo hacia Timoteo. Haz obra de evangelista. Muchos piensan por este versículo que Timoteo no tenía el don de evangelismo. En verdad no sabemos. No, la Biblia no lo dice. Pero haz obra de evangelista, le está diciendo, haz en verdad el trabajo de un evangelista. Y es lo que les decía al principio, está empezando la iglesia necesita tener ciertas cosas, ¿no? Y una de las características de una iglesia es que tiene que ser misionera, tiene que salir y alcanzar al mundo de alguna manera, ¿no? Sí, pero yo no tengo el don de evangelismo. Sí, no importa, pero está tu vida, como hablamos. Número 2, no tendrás el don de evangelismo, pero por ejemplo puedes pasar un folleto sin decir nada. Y esos folletos también llegan a la vida de mucha gente. Yo pasé por una época en que no creía más en los folletos evangelísticos.
porque empecé a pensar y dije, Jesús nunca usó un folleto, eso es un invento de ahora y no me interesó más. Y hablé después con una misionera, una mujer que ha sido misionera más de 40 años en infinidad de países. Y ella me empezó a contar, por medio de folletos me he encontrado con gente, un montón de gente ha sido salvada, se ha convertido. Y ella no sabía lo que yo pensaba, y el Señor lo usó para cambiar mi manera de pensar. El Señor puede usar todo. Y si no tienes el don de evangelismo, pues puedes usar un folleto, y en verdad estás haciendo algo. Puedes invitar a alguien que vea la película de Jesús en tu casa. ¿Sí? O si la gente sale a evangelizar, es bueno salir de a dos, también a veces, ¿no? Sales de a dos, y si tú no eres el que va a hablar, sal con el que va a hablar. Y mientras está hablando, ora por esa persona, y ora por la persona que no es salva, ¿no? Ora, para que el Señor le quite la venda de los ojos, ¿no? Entonces, muchas cosas se pueden hacer, como pasar un simple folleto. Hablando de folletos, escuché a un evangelista hace años que decía algo así como, si no puedes estar en la línea de frente de batallas, aunque sea, pasan las balas, pues, pasan las balas. Entonces, pasan las balas, algo van a hacer, el Señor te va a usar, ¿sí? Otra excusa para no evangelizar es la edad. No, que yo soy muy mayor, o que soy muy joven, a mí no me van a escuchar. No, lean el libro de Samuel, cuando Caleb recibe la tierra, si no me equivoco tenía 80 años, y está diciendo, y mi fuerza es igual a cuando tenía 40, ¿no? Pero yo creo en la palabra del Señor, decía que Él me iba a dar esa tierra. Y Josué le dice, no, pero todavía hay gente ahí, hay árboles, hay gente, no es fácil entrar, hay que luchar. No importa, yo tengo mi fuerza, yo sé que el Señor ya me dijo que la voy a tener, entonces yo voy a ir y el Señor me la va a dar. Y confiando en la palabra del Señor va y obtiene su tierra. No hay edad, no hay edad. En verdad, lo único que yo te puedo decir, sea la edad que tengas, es que el Señor te tiene todavía en este mundo hoy, no te ha llevado. Y si no te ha llevado es porque tiene una misión y un propósito para ti. No uses, o no te creas esa mentira, porque en verdad todos, podemos hacer algo para el Señor. Y hablando de la obra de evangelista, fíjense. Y después va a decir en el versículo 5, cumple tu ministerio, ¿no? Y también, fíjense, eso también es algo en qué pensar. ¿Cuál es el ministerio en verdad que Dios te ha dado y que tienes que cumplir? ¿No? ¿Cuál es la razón por la que en verdad estás en este mundo todavía? Hay algo que Dios te ha dado para hacer y que solo tú puedes hacer, nadie más, ¿no? Alcanzar a tu pariente o visitar a esa persona que solo tú conoces, que yo no conozco, que nadie más conoce. No sé, el Señor te ha dado algo que hacer y te ha colocado en una situación por alguna razón, ¿no? Y lo que sea que Dios te ha dado a hacer, cúmplelo, ¿no? A veces pensamos que solamente es para los pastores, ¿no? El pastor cumple tu ministerio, o la esposa del pastor, o el evangelista, o el misionero, ¿no? Todos tenemos algo que hacer. Y todos tenemos un llamado de Dios, hay algo que solamente nosotros podemos llevar a cabo. El asunto es que tú sepas en qué mundo te ha puesto Dios, en qué tiempo te ha puesto, cuál es la gente que está a tu alrededor y qué quiere Dios que hagas, ¿no? Y hacerlo. Por si acaso, todos los cristianos, todos tenemos dones. Aunque sea uno, todos tenemos. Desde el más pequeño hasta el mayor. Entonces, ¿cuáles son tus dones? Si estás pensando, no sé cuál es la voluntad de Dios, y te pasas 20 años pensando, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? Piensa, ¿cuáles son tus dones? ¿Qué es lo que Dios ya te ha dado? ¿Y cómo puedes usarlo? Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que usemos lo que Él ya nos ha dado. No tenemos que descubrir la pólvora. Lo que Dios quiere es un corazón dispuesto, ¿no? Quizás no sabes hablar bien, pero estás dispuesto. Dios te va a usar, te vas a sorprender de que Dios te va a usar, ¿verdad? Si es que estás dispuesto. Entonces, cumple tu ministerio. 4 cosas muy importantes en el versículo 5. Acuérdense del versículo 5. Primero, tú sé sobrio en todo, mantente alerta en este mundo, a lo que pasa a tu alrededor. Número 2, soporta las aflicciones. Hay aflicción, mantente firme con el Señor, no hay nada mejor. Número 3, haz obra de evangelista.
Y 4, cumple tu ministerio. Lo que Dios tiene para ti, para tu vida. Tu vida tiene un significado, tiene un propósito. Dios te ha salvado. Entonces recuerda, esas 4 cosas son muy importantes. ¿Qué es lo que Dios te ha llamado? Y cómo, no sé, pienso mucho en ustedes. No sé si están planeando si Dios los va a guiar a permanecer en este estudio, en esta iglesia, o no, o los va a llevar a otra parte. Pero pensando en esta obra que empieza, piensa en esa. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu parte? Siempre va a haber muchas cosas que hacer, no solo dentro de la iglesia, pero también dentro de la iglesia hay cosas que hacer. ¿Para qué te ha puesto Dios acá? ¿Qué puedes hacer? ¿No? ¿Y cómo vas a ayudar al pastor, a la visión de la iglesia, a salir, a alcanzar a otros? ¿Qué se puede hacer? Entonces, por medio, si te quedas acá en esta iglesia, puedes cumplir tu ministerio, en gran parte. Si tienes dudas, puedes hablar con Fernando también, que él también les puede ayudar a discernir cuál es mi don, qué es lo que puedo hacer. Me gustaría hacer eso, pero en verdad tengo miedo. A veces tenemos esas ideas y decimos, queremos hacer algo para el Señor, pero tengo miedo, no sé, no me va a salir bien. Habla con Fernando, cuéntale tus ideas, a ver qué es lo que el Señor quiere. En verdad quizá es algo que Dios ha puesto en tu corazón. Entonces, muy fuerte lo que ha sido Pablo desde el principio. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, predica la palabra otra vez, versículo 2. Insta a tiempo fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 5, muy importante. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. La obra de evangelista, cumple tu ministerio. Son las cosas que hay que hacer. Y otra vez, Pablo va a morir. Pablo ya no tiene tiempo para tener una conversación. Timoteo, ¿cómo está tu mamá? ¿Qué dicen los amigos? ¿Ganó la U, Alianza? Está diciendo, acuérdate de esto, ya no hay más tiempo, se acabó. Esto es lo que tienes que hacer. ¿Es importante o no? Es importante. Y Pablo dice en el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, ¿no? Y antes del versículo, bueno, vamos a leer el versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero volviendo al versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida, en verdad dice, está cercano. Pablo está diciendo que ya va a ser sacrificado. Ya sabe que le queda poco tiempo, ¿no? Y fíjense lo que dice, el tiempo de mi partida está cercano. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento, cuando un creyente muere, nunca el Nuevo Testamento se refiere a un creyente como que muere. Siempre dice, durmió, ¿no es cierto? Y aquí Pablo está diciendo, no está diciendo el tiempo de mi muerte, está diciendo el tiempo de mi partida. Esa palabra es bien interesante, porque lo que significa en el original es la palabra que se usa para soltar a un prisionero de la cárcel y dejarlo libre, o para desamarrar un barco que está atado en el puerto y soltarlo y dejarlo libre. Pablo está diciendo, el tiempo de mi liberación ha llegado, el tiempo de que quedo libre de esto. Y fíjense, eso es muy interesante, porque fíjense cómo ve Pablo la muerte. No la ve como, me voy a morir, qué triste. No, ese es el tiempo de mi liberación, que ya me voy de acá y quedo con el Señor. También esta palabra de mi partida es la palabra que se usaba para cuando un agricultor, después de un día de trabajo, soltaba al buey de todas sus amarras y lo dejaba libre para que se vaya a comer y a descansar y a hacer lo que quisiera. Ese es, Pablo dice, es el tiempo de mi partida, es el tiempo en que ya quedo libre, ¿no? Entonces, fíjense, así es como Pablo está definiendo su muerte, por decirlo así, ¿no? Y fíjense, es bueno pensar en eso, cómo es que Pablo veía la vida y la muerte. Sabemos que en Filipenses Pablo dice, capítulo 1 dice que para él el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y fíjense, y antes de terminar esto también es importante porque ahora que Pablo acaba su vida, tenemos que ver cómo Pablo vivió su vida y cómo él mismo percibió su vida. La vida de Pablo la vivió ¿para qué? Pablo desgastó su propio cuerpo, desgastó sus recursos, desgastó todo lo que tenía, en verdad, ¿para qué? Para servir a Dios. Y no solamente para servir a Dios, sino para
en verdad, de alcanzar a otros, y recibir azotes, y recibir cárceles, cosas que quizás a muchos otros hubiera desanimado. Pero Pablo su vida la vio como un simple recurso en manos de Dios para alcanzar en verdad a todo el mundo conocido. Y fíjense, ¿cómo percibimos? Él lo entregó todo al Señor y dice, todo lo demás lo tengo por basura. Y fíjate, a veces nosotros no vemos nuestra vida de esa manera. Nosotros, ¿para qué vivimos? ¿No? A veces tenemos nuestros planes, vivimos para hacer esto, y tengo este plan y quiero hacer esto. Pablo no consideró su vida así. Pablo vivió su vida simplemente entregada, abocada. En un momento dice a la prédica. Pablo se dio de lleno a la prédica de la palabra de Dios, ¿no? Y en verdad así Pablo tomó en cuenta su vida. Y ahora en el momento de su muerte también dice, bueno, es mi partida, es mi liberación, me voy con el Señor, ¿no? A veces queremos aferrarnos a nuestra vida demasiado, pero en verdad al final el morir es ganancia, ¿no? Entonces viendo que Pablo en verdad ya ve que va a partir, y sabe que va a partir, y no está deprimido por eso, sino que en verdad está gozoso. Una pregunta para todos nosotros es, en verdad, fíjense, nadie sabe cuánto tiempo nos queda. Tú no sabes cuánto tiempo te queda a ti, y yo no sé cuánto tiempo me queda a mí. Lo que sí sé es que no sé. Que puede ser mañana, que en verdad puede ser hoy, en verdad de repente es hoy nada más, o una semana. Pero ¿cómo sabes que te quedan 20 años? Nadie sabe, no lo sabemos. Y las cosas cambian de un momento a otro, pueden cambiar. La pregunta es esta: ¿qué vas a hacer con el tiempo que te queda? Esa es la pregunta. ¿Qué vas a hacer con el tiempo que te queda? Mira la vida de Pablo, cuáles eran sus prioridades. Examina tu vida, cuáles son tus prioridades, ¿no? ¿Cuáles son tus prioridades en realidad? ¿Cuánto tiempo te queda? ¿Qué vas a hacer con ese tiempo que te queda? Eso es muy importante que podamos ver, porque no sabemos cuánto tiempo tenemos. Pensamos que tenemos el control, pensamos que estamos bien, y de repente, de un momento a otro, todo cambia, ¿no? Y en verdad tenemos que estar listos. Y Pablo en verdad está diciendo, bueno, mi vida es para el Señor, y cuando el Señor me lleva, yo estoy listo, ¿no? Y hay gozo en eso. Ahora, fíjense el versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces Pablo termina diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Fíjense, haber peleado la buena batalla, no es que Pablo está diciendo, he ganado una batalla. Está diciendo que Pablo ha participado en una batalla que era buena, una batalla noble, en una lucha noble. La batalla de Pablo ha sido una batalla que valió la pena pelear. Fíjense, lo que les quiero decir es esto: es que no todas las batallas de nuestras vidas, no todas las empresas en las que nos metemos son nobles o son buenas, ¿no? Pero esta sí. Pablo dice, esta batalla en la que yo me metí a pelear, en verdad sí es buena, ¿no? He peleado la buena batalla, que es la batalla de la fe, ¿no? Y otra vez, es la batalla que trae incluso frutos por la eternidad. He peleado la buena batalla. Piensa, ¿qué batalla estás peleando tú hoy día? ¿Cuál es la batalla de tu vida? ¿No? ¿Cuál es? Para Pablo era otra vez servir al Señor. He acabado la carrera y he guardado la fe. Pablo ve su vida también como una carrera. Y el cristianismo es eso, es una carrera. Es una carrera, como dicen, no es una carrera de 100 metros, sino es una maratón de largo alcance, de perseverancia. Pero Pablo está llegando a la meta y está llegando bien. Dice, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera. Y fíjense, algo que escuché hace años que nunca me pude olvidar, quedó en mi mente, fue que
que no importa qué tan bien empezaste tu caminar con el Señor, no importa qué tan bien empezaste, lo que importa es cómo terminas, y eso es más importante que cómo empezaste, porque cuando empezamos escuchamos, ¿no?, tantos testimonios bonitos, incluso los nuestros, ¿no? Quizás, cuando yo estaba perdido en el mundo y el Señor me tocó, wow, y me sacó del alcoholismo y me sacó de esto y me limpió y ya cambié. Y después en tu vida espiritual han pasado 20 años y no has madurado nada, o no has hecho nada para el Señor, o te has estancado, te has enfriado. ¿Cómo estás hoy? Más importante es cómo estás hoy a cómo estabas cuando empezaste. Y lo más importante es cómo terminas. Pablo puede mirar atrás y decir, en verdad he acabado bien. Piensa en eso, cuando terminen tus días, si es que tú percibes que están tus días próximos a terminar, ¿vas a poder decir lo mismo? Señor, he acabado bien, ¿no? O vas a tener que arrepentirte de algo, es decir, ¿por qué no hice esto cuando de repente el Señor me dio la oportunidad? ¿O por qué no hice las cosas de esta manera? ¿No? Piensa en eso, ¿cómo es que quieres verte al final de tu vida? ¿Qué legado vas a dejar? ¿No? Entonces dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Pablo fue fiel a Dios, la fe, la sana doctrina, la fe de las Sagradas Escrituras, todo eso Pablo guardó, no se movió de las Escrituras. Entonces Pablo guardó la fe y guardó su propia fe a pesar de las aflicciones. Cuando pasamos aflicciones tenemos la tendencia a veces renegar del Señor, ¿no? Pero Pablo guardó la fe y nunca dudó del Señor, nunca le vio un despropósito y siempre siguió adelante. Pablo ha peleado la buena batalla, dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y por último, este es el último versículo, digamos, que vamos a ver en detalle, y ahí vamos a acabar. Dice, por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y fíjense, este versículo es importantísimo, porque está diciendo Pablo, en verdad que, fíjense, Pablo está en la cárcel, y Pablo sabe que va a morir, pero ese no es el fin. El fin de Pablo, y el fin de todo cristiano, y de todos nosotros, si somos cristianos y estamos acá está nuestro final, en el versículo 8. Por lo tanto, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Lo que está diciendo es que, sí, viene el momento de mi partida, pero me voy con el Señor. Y me voy con el Señor, y el Señor incluso me va a dar una corona de justicia, ¿no? Está diciendo, hay un fin, y hay un fin al sufrimiento, y hay un fin a las aflicciones, y hay un fin a este mundo y a las luchas. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es la meta de Pablo? Es estar delante del Señor. Y esa, digamos, esa tiene que ser nuestra meta. Yo creo que a veces lo que pasa con nosotros los creyentes es que podemos vivir en el día a día y muy enfrascados en el día a día, y no nos acordamos que tenemos una meta final, y que la meta es que vamos a ver a Jesús cara a cara, ¿no? ¿Puedes creer eso, que un día vas a estar cara a cara delante de Jesús sin ningún pecado que haya entre ti y Él, y vivir en la eternidad por Él? En verdad, estar en el cielo va a ser maravilloso. Y Pablo dice, Él va a recibir una corona de justicia, va a estar delante del Señor. Y es muy importante, fíjense, hace tiempo me vino una analogía a la mente, no sé qué tan buena sea, pero me hizo pensar en esta vida. Y esta vida podemos compararla como a un viaje o en carro, o un viaje en bus, o un viaje en tren, ¿no? Por ejemplo, acá en Lima, que hay tantos buses, la vida es como estar metido en ese bus, ¿no? Y cuando tú estás andando en el bus, hay varias paradas, el bus para en muchas partes, y muchas de esas paradas, en verdad, son buenas en nuestras vidas. Hay momentos buenos en nuestras vidas. Muchas de esas paradas son malas, muchas de esas paradas son tristes, nos toca pasar por momentos duros a todos, ¿no? Pero ¿sabes qué? El bus sigue andando, y el bus tiene un paradero final, donde te vas a bajar. ¿Y cuál es el paradero final para un cristiano? Es cuando llegas y ya estás delante del Señor, ¿no? Y ese es el paradero final. Ahí se puede decir, bajo en la esquina, acá me bajo,
me voy con el Señor. En serio, nosotros vivimos en esta vida y vemos cosas buenas, vemos cosas terribles, pasamos por dolor, diferentes circunstancias. Pero acuérdate, esto es una verdad, estás moviéndote hacia una meta. Y la meta es que cada día estamos más cerca de llegar a Jesús. Y algún día todo este dolor, todo esto va a desaparecer. Y eso es lo que está diciendo Pablo. No tenemos ya mucho tiempo, pero en Apocalipsis, en los últimos capítulos, cuando describe ya Juan que viene la nueva Jerusalén y que Dios va a morar con su pueblo, y Él va a ser nuestro Padre, nuestro Dios, y seremos su pueblo, lo que dice Juan es, ya no habrá más lágrimas, ni dolor, ni clamor, ni más llanto, porque las primeras cosas pasaron. Lo que está diciendo Juan, está comparando este mundo, lo está describiendo con todas las cosas malas que pasamos. Ya no va a haber dolor, ya no va a haber clamor, ya no va a haber más llanto. Dios va a secar nuestras lágrimas. Bueno, esa es nuestra meta. Si eres creyente, tú vas hacia ese objetivo. Entonces, lo que sea que estés viviendo hoy día, bueno o malo, enfócate en lo porvenir, enfócate en lo eterno, en lo que viene. Y lo que viene es el gozo eterno. Entonces, Pablo, fíjense, Pablo dice, voy a morir. Pablo dice, va a decir que está solo, en una serie de circunstancias, pero va a decir, pero, otra vez versículo 8, por lo demás, me será dada, me está guardada la corona de justicia que Dios le va a dar en el cielo, la cual me dará el Señor, pues justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos, también los que aman su venida. Es impresionante porque está diciendo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. A mí lo que eso me dice es que Pablo está diciendo, Dios mismo me va a dar, Él mismo me va a dar una corona de justicia. ¿Puedes creer eso? Que el Señor vaya a hacer eso. Y fíjense que no solamente a Pablo, sino a quién más. A todos los que aman su venida, a todos los que anhelamos su venida, a todos los creyentes. Y es impresionante lo que Dios va a hacer. Entonces enfócate en la meta, no te enfoques en las circunstancias de hoy. Las circunstancias vienen y van, pero en verdad lo que viene es mucho mejor. Y pon tus ojos en la meta. Por último, para terminar, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces Demas fue uno de los que tiró la toalla. No soportó las aflicciones, se fue al mundo, ¿no? Le ha desamparado amando este mundo. Tenemos que cuidar nuestros corazones. Nunca nos dejemos engañar. El mundo no tiene en verdad nada que ofrecer. Y si somos creyentes de verdad, dice Pablo que el mundo está muerto para nosotros y nosotros hemos muerto para el mundo. No busques respuestas por allá. Después dice Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Lucas, que era un poco también era doctor y era como su doctor de alguna manera. Marcos, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Ahora miren el versículo 13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Muchos ven en este versículo 13 que Pablo necesitaba su capote, estaba preso en una cárcel y estaba con frío. Y vamos a ver que estaba abandonado. Esa era la situación de Pablo, ¿no? Y le está pidiendo abrigo y también sus pergaminos y sus libros. Versículo 14, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Siempre va a haber enemigos del Evangelio, enemigos de la obra de Dios. Y te digo desde ya, si dispones tu corazón a servir a Dios de una manera más activa, va a venir oposición, no te quepa duda, pero sigue adelante. Versículo 15, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pablo ya había pasado por una primera defensa, por llamarlo así, ¿no? Ante Nerón. Él apeló, está delante de Nerón y Nerón lo escuchó y dice, ninguno estuvo a mi lado. En ese momento todos huyeron y él estuvo solo, ¿no? Pero Pablo dice, no les sea tomado en cuenta. Fíjense, este es el gran apóstol Pablo, el que predicó en verdad
en 2 continentes, el que alcanzó todo un mundo para el Señor, al final de sus días está solo. Está solo. Pero no lo vemos triste, no lo vemos desanimado, sino está en verdad gozoso, sabe la verdad, que parte y se va con el Señor. Dice, no le sea tomado en cuenta, versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Dice Pablo, estaba solo, pero en verdad no estaba solo. Dice el versículo 17, el Señor estuvo a mi lado. Y nunca estamos solos, donde estemos. Pablo estaba delante de su juez mayor, de César, de Nerón. No estaba solo. Y donde quiera que tú vayas, acuérdate que tampoco estás solo, sino que el Señor está contigo. Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Es muy gracioso porque Pablo tenía que defender, apelar su caso delante de Nerón, pero cuando ustedes leen los libros de los Hechos, cada vez que Pablo estaba preso y tenía que hacer una defensa, si leen bien los discursos, las defensas no eran defensas, sino que se ponía a predicarle a sus jueces. Así, ¿no? Y al punto que uno le dice, no sé si es Agripa que le dice, Pablo, pero por poco me convences para ser cristiano. Le dice, sí, y qué bueno, ojalá que te convirtieras, solo que sin estas cadenas, le dice, ¿no? Entonces Pablo sin duda le predicó a Nerón, ¿no? Sin duda. Y aquí dice, fíjense, que se cumplió la predicación y todos los gentiles ahí escucharon, ¿no? Pablo, en verdad, su defensa era predicar el Evangelio. Versículo 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios me librará de toda obra mala. No significa que Dios que Pablo no iba a sufrir más en este mundo, sino que está diciendo que aunque así me decapiten, me corten la cabeza, Dios me preservará para su reino celestial. Nada ni nadie al final lo va a separar de Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y termina la carta despidiéndose de amigos. Dice, saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Entonces, saludos a diferentes personas. Y el versículo 22 termina diciendo, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Y otra vez dice, el Señor esté con tu espíritu. Y fíjense, muy importante, Pablo acaba hablando de la gracia. La gracia sea con vosotros. Amén. Todo lo que Timoteo va a tener que hacer, todas sus grandes responsabilidades, todo lo que le queda por delante, en verdad solamente se va a poder cumplir por la gracia de Dios. Y es igual para nosotros. Fíjense, tenemos muchas cosas y solamente es por la gracia de Dios. Acuérdense, tenemos que esforzarnos, pero es la gracia de Dios quien lo hace todo. Y para terminar nada más como un resumen, acuérdense, Pablo, este encargo solemne, que ya se va, ya me voy a morir, esto es lo más importante. Acuérdense del versículo 2, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y el versículo 5, pero tú sé sobre en todo, mantente alerta, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Lo que Dios te ha dado a hacer, cumple. Eso tenemos que acordarnos. Y lo último que les digo, Pablo vio su vida como una ofrenda a Dios. Piensa, ¿cuáles son tus prioridades otra vez? ¿Cuál es tu actitud hacia tu vida, tu muerte? Y la pregunta que les hice, ¿sabes cuánto tiempo te queda? No lo sabes. Lo que sí puedes saber un poco más es qué vas a hacer con el tiempo que te queda, qué es lo que Dios quiere que hagas. Y cuando partamos de acá, nos vamos con el Señor. Pon tus ojos en la meta, ten la perspectiva celestial de las cosas, no del día a día. Entonces, son cosas para pensar, para meditar, para guardar en nuestros corazones y bueno, y que el Señor nos guíe también con su palabra en nuestro corazón. Bueno, vamos a darle gracias a Dios, vamos a agradecerle por su palabra. Y Señor, gracias por
Señor, por tu palabra, porque tú nos muestras, Señor, que nosotros a veces tenemos planes, Señor, y prioridades, pero tú tienes planes y prioridades, Señor, y tu corazón, Señor, es distinto al nuestro. Padre, ayúdanos a tener primero el corazón de Pablo, ese sentido de urgencia, Señor, de que el tiempo es corto. Señor, ayúdanos a ser sobrios también, a sufrir las aflicciones, Señor. Danos tu fuerza, Señor, a hacer la obra de evangelista, a cumplir el ministerio que tú nos has dado. Señor, a redarguir, a instar con la palabra, Señor, a no salirnos de la sana doctrina, tan importante, Señor. Padre, guarda la palabra en nuestros corazones y te pedimos que nuestra vida dé fruto, Señor, el fruto que tú quieres que dé. Señor, te pido por esta iglesia, Señor, que está naciendo. Padre, que tú des, Señor, guía, des luz, no solo a Fernando, sino a todos los que participan, Señor. Padre, de cuáles son las prioridades, qué es lo que tú quieres que se haga como iglesia. Padre, cuáles son las metas, Señor, y por tu gracia, Señor, guía a la iglesia hacia tus metas, en tu corazón, Señor. Padre, como cuerpo de Cristo. Y por último, ayúdanos a recordar, Señor, que sea bueno o malo lo que pasamos en este momento, que tenemos la meta final. Y la meta final es que estaremos contigo por la eternidad, donde ahí sí no habrá más dolor ni más lágrimas, sino el gozo eterno, Señor. Y gracias por las promesas, Señor, las grandísimas y hermosas promesas que tenemos en ti. Señor, guarda, Señor, tu palabra en nuestros corazones, háblanos personalmente y te agradecemos por este tiempo, Señor. Bendito seas y oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.